Los puentes. Según la Enciclopedia Británica, un puente es una estructura que por lo común se destina a soportar el tránsito ferroviario, rodado o de peatones, salvando los obstáculos que ofrecen las masas acústicas, calles, quebradas, líneas férreas, carreteras y calles. Otra aplicación es la de ayudar a los acueductos, canales de irrigación, oleoductos y cintas transportadoras a salvar los accidentes del terreno. Normalmente, un puente se utiliza para atravesar un obstáculo geográfico, por ejemplo, un río, un cañón, un valle o un cuerpo de agua. Estos solo son unos ejemplos de los obstáculos físicos para los que un puente debe ser usado. El origen. El origen de los puentes comienza en las antiguas civilizaciones, sin una fecha exacta, pero sí con el principal inventor, quien fue la misma naturaleza. Los primeros puentes utilizados fueron creados a base de troncos caídos y rocas que se ubican sobre algún arroyo pequeño. Con el tiempo, el humano comenzó a reunir varios troncos o colocar diferentes piedras sobre un río para así crear los primeros puentes y cruzar los ríos sin ningún problema. Algunos de los riesgos de estos puentes eran la durabilidad de la madera y que si pasaba algún desastre natural eran muy vulnerables y podían ser destruidos fácilmente. Civilizaciones incas y aztecas, siglo XIII y siglo XVI. Un puente de las civilizaciones incas o aztecas normalmente se caracterizaban por estar suspendidos en el cielo, ya que vivían en los Andes de Sudamérica. Se utilizaban para llegar de un lado a otro. Estaban atados de dos extremos de la montaña para crear tensión y que éste sostuviera el puente. Los aztecas, por otro lado, vivían por lugares selváticos, con, con ríos y lagos. Esto hizo que sus puentes fueran utilizados de manera diferente a la de los incas. Por ejemplo, se utilizaron como medidas defensivas cuando eran atacados por sus enemigos para que no cruzaran a su ciudad. También este sistema fue utilizado para agilizar el tráfico de las canoas y el agua en la ciudad. Esto fue antes de que los europeos conquistaran varios países de América. Eran utilizados para buscar sobrepasar un obstáculo y llegar al otro lado. Los riesgos. Materiales. Lo- los materiales principales de este tipo de puentes eran que estaban hechos de cuerdas y de madera. Ejemplos. Existen varios ejemplos, como el puente Inca dentro de la ciudad Inca de Machu Picchu o la versión actual del Oraya sobre el río Urumbamba. Los riesgos que estos puentes tenían eran que no eran muy durables, ya que estaban hechos de madera y de cuerda y podían ser destruidos fácilmente. La ventaja que tenían era que estaban sobre ríos en lugares altos y no eran devastados por los desastres naturales. Puentes de la cultura romana. Un puente romano es caracterizado por ser práctico, sencillo, rápido y económico. A veces se puede confundir con los puentes de la Edad Media, pero los arcos de los puentes romanos son más circulares y no puntiagudos como muchos de la Edad Media. Otra cosa que los distingue son que los pilares son rectangulares. Para los romanos, los puentes eran una continuidad de un camino que los ayudaba a conectar la tierra. Utilizaban el método de prueba y error hasta que el puente no se caía. Materiales. Los materiales más utilizados para construir los puentes romanos en su mayoría fue con piedra, ya que es un material extremadamente durable. Otros fueron hechos de madera o de algún otro material, pero ya no queda nada de estos puentes hoy en día. Los puentes romanos tienen 6 partes básicas: los cimientos, las estribas, las pilas, los arcos, los tímpanos y por último la plataforma. Riesgos. Al ser desarrollados los puentes tenían riesgos al principio cuando eran construidos, ya que los trabajadores podían morir si algo fallaba en la construcción del puente.
Durante la Edad Media surgen otro tipo de puentes, hoy en día muy característicos de Europa, los cuales tienen una nueva finalidad y un nuevo uso que solo el de cruzar obstáculos. Estos puentes son característicos por su cantidad de arcos y figuras parecidas en la estructura del puente, así como un estilo gótico en el acabado. Los puentes de la Edad Media tenían un arco principal o central, el cual era el más alto, con la finalidad de que pasaran embarcaciones sobre ríos grandes. Otra característica de este tipo de puentes es que usualmente tenían una torre sobre el puente, que servía ya sea de defensa militar o para cobrar cuotas y peajes a los peatones. En estos tiempos también se comenzó con los puentes levadizos, aunque tenían un propósito más defensivo, pero que luego servirían para otras situaciones. Materiales. Principalmente estaban hechos de roca y piedras construidas, es decir, no solo estaban colocadas a presión, sino que eran pegadas con una clase de cemento. También se utilizó la madera como material más económico para la elaboración de los puentes. Riesgos. Estos puentes eran muy fuertes en su estructura y tenían un diseño muy resistente, tanto así que hoy en día se llegan a apreciar en buen estado estos puentes. Algunos llegan a tener un defecto, ya que fueron construidos sobre puentes romanos ya existentes, y esto genera las grietas y deterioro de la estructura original. Jean Perronnet, el padre de los puentes modernos, primer constructor de puente que entendió el uso de la estructural de los arcos en un puente. Sus puentes tenían un arco muy amplio y pilares con menor grosor. Su puente más famoso, Ponte de la Concorde, en París, en donde únicamente se bloqueaba el 35% del flujo del agua. El material que se utilizaba en estos puentes fue principalmente piedra y se caracterizaba por tener numerosos arcos y de gran amplitud. Puentes en la Revolución Industrial. El puente de Coolbrook-Dale, o Puente de Hierro, es un puente inglés que cruza el río de Severn a la altura de Garganta de Iron Bridge, en Shropshire. Se hizo famoso durante la Revolución Industrial al convertirse en el primer puente en el arco fabricado utilizando hierro fundido. Puentes colgantes. Los puentes colgantes se empezaron a construir en el siglo XIX. Estos puentes tenían grandes ventajas, por ejemplo, pueden ser construidos sobre ríos sin que estorbe el tráfico marítimo. Se necesita menos material que los puentes con pilares. Ahora existen este tipo de puentes en todo el mundo por las ventajas que proporcionan. El puente Golden Gate enlaza San Francisco con el condado de Maryland al norte. Desde su finalización en 1937, tuvo el tramo principal más largo del mundo y sigue siendo incomparable en la magnificencia de su entorno. Su construcción, bajo la supervisión de Joseph Strauss, implicó muchas dificultades: corrientes rápidas, tormentas frecuentes y nieblas, durante una de las cuales un buque de carga colisionó con el caballete de acceso, causando graves daños. El tramo principal de 4.200 pies de largo está suspendido de dos cables colgados de las torres principales de 446 pies de altura. En el punto medio de la carretera es de 265 pies por encima de la media de agua de alta. El puente colgante de Akashi Kaikyo en Japón, también conocido como Pearl Bridge, con una longitud total de 3.910 metros, está formado por tres vanos. El central, de 1.990 metros, inaugurado el 5 de abril de 1998, se convirtió en el puente más largo del mundo en su tipo, superando al puente de Humber del Reino Unido, que tiene un tramo de central de 1.410 metros. El puente fue diseñado por el ingeniero
Satoshi Kashima y construido por Matsue, responsable de la construcción de algunos de los mayores puentes conocidos hasta la fecha, incluyendo el puente de Akashi. En noviembre 7 del año de 1940 se dio la caída del famoso puente de Tacoma Narrows en el estado de Washington, Estados Unidos. Desde la construcción del puente había fallas en la matemática y los materiales a utilizar, así como la falta de consideración del viento afectando la movilidad del puente. Sin embargo, el gobierno optó por continuar con su construcción e inaugurar el puente para el público el 1 de julio de 1940. A pesar de moverse el puente, la gente lo seguía utilizando hasta que un día los vientos fuertes del oeste y la torsión del puente causaron la caída y destrucción de este. Durante el siglo XVIII hubo mucha innovación, cambiando completamente el diseño de todos los puentes en general. Esto nos llevó a una evolución no solamente de diseño, sino fue una evolución de los materiales en los que se utilizaban para crear los puentes. Todo esto se dio gracias a la revolución industrial, ya que se pudo desarrollar puentes primero que nada con hierro, pero descubrieron que no soportaban tanto peso. Y por último se utilizó el acero para construir algunos de los puentes más emblemáticos que aún hoy en día siguen existiendo. Por ejemplo, The Tower Bridge en Londres. Desde el origen hasta la actualidad, todos los puentes comprenden las mismas disciplinas, las cuales son arquitectura, ingeniería civil, matemáticas y física.